Dios les bendiga, mis amados hermanos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Queremos compartir en esta mañana una palabra que esperemos que haga conforme a su voluntad. Una palabra que viene de parte del corazón de Dios, que hemos preparado para la edificación del cuerpo de Cristo y para todos aquellos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Facebook Live. Y la palabra que tenemos el día de hoy es una palabra que trae a nuestros conocimientos algunas cosas que tenemos que tener presente en estos tiempos que estamos viviendo difíciles. Para estas cosas queremos invocar el nombre del Señor para que Él sea quien nos dirija y nos ayude a poder tratar cada una de las cosas que tenemos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos la gloria y la honra porque solamente tú te la mereces. Padre, levantamos delante de ti esta palabra pidiéndote por favor que cada amigo, cada hermano que sintoniza, Señor, esta vía, este canal, tú le bendigas en gran manera. Que permita, Señor, que la palabra cale en su corazón y pueda caer, Señor, ella misma en tierra fértil y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Vamos a estar tratando el tema discípulos reprobados, probados y aprobados por su fe. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Y dice de la siguiente manera: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Acuérdate de Jesucristo, según la buena noticia que yo enseño. Jesús era de la familia del rey David y aun cuando murió resucitó. Por anunciar esa buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si fuera yo un criminal, pero el mensaje de Dios no está encadenado. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a su amado Timoteo. Esta carta fue escrita en el año 66 al año 67, ya estando Pablo preso en Roma, próximo a su muerte. Y esta es una carta que yo catalogo como un testamento para aquel discípulo amado, que Timoteo fue ese discípulo que todos queremos tener a nuestro lado y que un día tienen que ejercer una labor para realizar la obra para la cual el Señor nos llamó. El apóstol Pablo le dirige esta carta a Timoteo como un legado, como una herencia del trabajo en la obra del reino. Y esta carta es sumamente importante porque habla de los padecimientos que tuvo Jesucristo, el apóstol Pablo, y él le deja eso como herencia a nuestro amado Timoteo, a su discípulo. Y ese discípulo, estas enseñanzas son para que él se rija por todo su caminar, ya que Pablo iba a morir y él quería dejarle esa descendencia a su discípulo amado. Y comienza el verso 7 diciendo lo siguiente: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Timoteo más que nadie sabía de los sufrimientos y de los padecimientos que tenía el apóstol Pablo, porque Timoteo siempre estuvo al lado de Pablo, o casi siempre. Cada vez que había que hacer algo, Timoteo era uno de los encargados a que Pablo le asignaba una misión por hacer o por ejercer. ¿Y a cuántos de nosotros se nos puede llamar hoy discípulo fiel y amado? Qué difícil es en estos tiempos encontrar discípulos fieles. El nombre de Timoteo significa el que adora a Dios. Y para Pablo, Timoteo era una columna, un sostén, un bastón en el cual él se apoyaba para hacer el trabajo evangelístico que él tenía que hacer. Muchas escuelas bíblicas en estos tiempos, seminarios teológicos, seminarios, pastores, ministros, maestros, evangelistas que enseñan, no pueden llamar a muchos discípulos fieles. ¿Por qué? Porque se han perdido los Timoteos.
Los discípulos fieles dispuestos a padecer por la causa de Cristo se han perdido. Esa dedicación, esa pasión, esa entrega a las cosas del Señor en estos tiempos carece. Y muchos hombres y mujeres no son capaces de hacer sacrificio por la obra del Reino. Porque la mayoría de las iglesias de este tiempo hemos adquirido muchos miembros, muchos hermanos, muchos amigos. Tenemos grandes congregaciones con muchas personas, pero con pocos discípulos o pocos Timoteos. Hoy tenemos que volver al método de la iglesia primitiva, como Pablo enseñaba a Timoteo. Formar cristianos capaces de padecer, de sufrir el oprobio, la vergüenza, el escarnio de un mundo que está dispuesto a aceptarlo todo menos al Señor Jesucristo. Y para nosotros mantener nuestra fe por amor a Jesucristo, tenemos que menospreciar muchas veces hasta nuestras propias vidas. Por eso, Timoteo era un ejemplo en todo, y Pablo lo cita por eso. Pero el inconveniente mayor que nosotros tenemos en estos tiempos es que aquellos maestros, aquellos profesores, aquellas personas que discipulan o en los seminarios o en las iglesias, aquellos maestros que tenemos, es que la mayoría de los maestros quiere que lo honren a ellos, que le sirvan a ellos, que le idolatren a ellos, que nos hacen ver a nosotros o a lo que enseñan que la deuda que tienen con el que lo enseña es con él y no con Jesucristo o con el reino de los cielos. Y eso le ha hecho mucho daño a la iglesia de este tiempo. Por eso es que Timoteo es un ejemplo para todos nosotros. Ya que muchos maestros se nos olvida que nosotros lo único que somos instrumentos. Nosotros lo único que somos servidores. Somos aquellos que nos ha utilizado el Señor para formar y enseñar a aquellos que van a enseñar y a formar a otros. Por eso la deuda no es con nosotros, es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. En todo lo que he visto yo en la Biblia, yo no he visto este ejemplo en Pablo y Timoteo. Porque el maestro quiera que su discípulo le sirva solamente a él. Yo no veo eso en Pablo. Por eso es que nosotros tenemos que enseñar bien. No para que todo el tiempo se nos sirva a nosotros. No para que sirvan a los intereses propios y particulares de lo que enseñamos. No, para que sirvan al reino de los cielos. Por esas cosas, nosotros queremos tener esta conversación, este tema en el día de hoy. Porque no solamente se da en el ámbito cristiano como el nuestro, también se da en el ámbito secular. ¿Cuántas agrupaciones usted ha visto que se han dividido? ¿Cuántas personas agarran cualquier empresario por ahí porque tiene un talento, tiene un don, lo enseña, y luego que la persona se ve ya un poquito con las fuerzas para poder volar o emprender su camino, entonces aquella persona que lo enseña lo sataniza? Y ahí es que donde viene la desgracia de muchos. ¿Por qué? Porque inmediatamente el maestro de ese discípulo que ya ha aprendido, que ya ha volado, quiere formar o enseñar a otros, ya para el maestro anterior, ya esa persona es un rebelde, un malagradecido, un traicionero, un hijo del diablo, una persona que inmediatamente comienza a satanizar por simplemente el hecho de que la persona que aprendió ya quiere enseñar a otros. Y eso no es lo que Pablo está enseñando. Ese no es el ejemplo que Pablo está dando de Timoteo. El ejemplo que yo veo en Pablo y Timoteo es que en cada una de las cosas que Pablo le enseñó a Timoteo, él lo empujaba, lo ayudaba, lo instruía para que fuera a hacer la obra de evangelio. Cada vez que Pablo tenía que mostrarle algo a alguna iglesia que había plantado, lo primero que Pablo hacía era que le decía, escribía una carta, y si estaba encadenado le decía a Timoteo, escribe y lleva esta carta para corrección o para instrucción a tal iglesia. Ese era el trabajo y la labor del apóstol Pablo. Lo empujaba, lo animaba a que sirviera, a que hiciera obra de evangelismo.
Y este tiene que ser nuestro mayor objetivo como líderes, maestros, pastores y evangelistas. Que los que tenemos por debajo, que lo que estamos nosotros enseñando, es tratar de aprovechar la mayor capacidad de esa persona que enseñamos para que esa persona desarrolle su potencial y pueda enseñar a otros. Pero para muchos maestros de estos tiempos, uno nunca crece espiritualmente. También para muchos pastores. Y lo que yo veo en la Biblia es que uno comienza como un niño espiritual, pasa a ser un adolescente espiritual y luego pasa a ser un adulto espiritual. Esos son los pasos. Y después que usted es un adulto espiritual, lo que le queda es desarrollar lo que el maestro anterior le enseñó, el cual le agradecemos y tenemos que honrarlo. Pero tiene que saber que un día yo tengo que hacer la obra para el cual el Señor Jesucristo me llamó. Que no debo depender tanto en lo absoluto de aquel que ya me enseñó. Por eso en estos tiempos de tantas dificultades, como las que estamos viviendo hoy con esta pandemia, vemos que los discípulos que enseñaron otros maestros no saben qué hacer. Para ellos poder hacer algo tienen que llamar o preguntarle al maestro anterior. No a Dios, sino al maestro anterior. Porque no han aprendido a pensar bíblicamente las cosas que tienen que hacer en lo terrenal. Tanto así que no son capaces de pensar bíblicamente, que no son capaces de hacer la obra del reino de una manera diáfana, pulcra y sin miedo. Por eso el Señor nos da esta palabra en el día de hoy, para que nosotros nos capacitemos bíblicamente para poder enfrentar los tiempos que estamos viviendo hoy. Y en ese versículo Pablo le dice a Timoteo, piensa en estas cosas. Y la pregunta sería, ¿cuáles cosas? Desde el capítulo 3, desde el verso 3, del capítulo 2, Pablo está haciendo una analogía con Timoteo. Y le pone el ejemplo desde el versículo 3 de un soldado, le pone el ejemplo de un atleta y le pone el ejemplo de un labrador, diciéndole lo siguiente con esto. Pablo a Timoteo, un soldado que va a la guerra, que va a la batalla y no termina la guerra o abandona la guerra, no puede llegar a la victoria. Al atleta, todo atleta que está corriendo la carrera y abandona la carrera en su camino sin llegar a la meta, no puede ser vencedor. Y el último ejemplo que le pone es el del labrador. Aquellos que labran la tierra tienen que sembrar, pero también tienen que darle mantenimiento a lo que siembran, tienen que abonar la tierra, tienen que quitarle la maleza para que al final puedan ver los frutos de esa siembra. Ese es el ejemplo que Pablo le está dando, diciéndole a Timoteo, tú tienes que hacer como un buen atleta, como un buen labrador y como un buen soldado. Tú tienes que terminar la carrera, porque ya Pablo sabía que él estaba por terminar la carrera y quería que su discípulo amado también terminara la carrera que ha emprendido. Por lo tanto, tú y yo como buen soldado, como buen atleta, como buen labrador, debemos estar dispuestos a sufrir las penalidades que haya que sufrir en este camino del Señor para terminar bien nuestra carrera. Por eso, sabiendo Pablo que Timoteo lo conocía muy bien, le dice en el capítulo 2, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 11 lo siguiente. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar. Sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Iconio, Listra y Antioquía. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso, diciéndole a Pablo, así como a Timoteo, así como el Señor me libró, a ti también te va a librar de todo eso. Y el Señor a nosotros nos va a librar de todas las cosas para poder terminar bien la carrera que estamos emprendiendo. Y le dice Pablo a Timoteo en ese verso 7, el Señor te dé. En los manuscritos más antiguos no se lee esa palabra, sino que esta palabra quiere decir, porque el Señor te dará entendimiento. Y este entendimiento te hará conocer todo lo que yo te estoy diciendo ahora. Cuando tú lo busques de todo corazón, Él te aclarará todo lo que yo te estoy expresando en estos momentos. Pablo no le estaba hablando a Timoteo de prosperidad
de conocimiento intelectual. No, Pablo le estaba diciendo a Timoteo de los conocimientos del reino y de la vida espiritual del creyente. Segunda Timoteo 2:8 dice lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, según la buena noticia que yo te enseño. Jesús era de la familia del rey David, y aunque murió, resucitó. Pablo no le está diciendo a Timoteo que él no se acuerda de Jesucristo. No, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo: ponga a Jesucristo como prioridad en tu vida, que sea lo primero, lo único, lo que tú más anheles en tu corazón. Esas son las palabras que Pablo le está diciendo, para que él tenga presente que lo más preciado que tenemos en todo lo que hacemos en nuestro andar y caminar como de la vida cristiana es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, porque el sufrimiento que nosotros tenemos que pasar no nos puede hacer olvidar de dónde el Señor me sacó a mí y de dónde te sacó a ti. Nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, muchos de vicios, muchos de pecados, innombrables por este medio. Pero de ahí nos sacó el Señor, y ningún sufrimiento que podamos pasar en el camino del Evangelio en estos tiempos, los finales del siglo, nos puede a nosotros hacer olvidar de dónde Jesucristo nos sacó. Y en este verso 8 el Señor Pablo le dice a Timoteo: según la buena noticia que yo he enseñado. Pablo le está diciendo: tú tuviste un buen maestro, tú no tienes a quien salir mal estudiante, tú no tienes a quien salir mal discípulo, porque yo te enseñé y tú sabes bien que yo fui un hombre fiel a Dios hasta el final de mi vida. Jesús era de la familia del rey David, y aún cuando murió y resucitó, Pablo le está diciendo: recuerda que en el Antiguo Testamento la genealogía que decía que el Salvador venía de la descendencia del rey David, del linaje de David, es la que nosotros vivimos, conocemos, y tú sabes que esa es la genealogía verdadera, que el Mesías que vino es el verdadero, el que no tenemos nosotros que esperar, porque ya vino, ya murió por nosotros y ya resucitó, y eso da una muestra, dos muestras diferentes para nosotros en estos días. Primero, el que viniera a Jesucristo y viviera con nosotros, naciera en un pesebre, viviera humildemente, despojándose del reino, de toda su gloria, para venir a vivir con nosotros, muestra de que él era un hombre normal y común como todos nosotros. Pero el hecho de que muriera y resucitara da fe y testimonio de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el único que ha resucitado de los muertos, para vida tuya y para vida mía. Esas dos cosas son importantes nosotros conocerlas y saberlas, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, para la gloria y la honra de nuestro Dios. En su muerte Jesús depositó en nosotros la seguridad y la certeza divina. Por eso en 2 Timoteo 2:9 dice: por anunciar la buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si fuera yo un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Lo que Pablo sufrió por la obra del Evangelio no fueron rosas. En este camino que nosotros estamos transitando, en esta vida que nosotros tenemos un camino donde hay rosas y espinas. A Pablo le tocó la mayoría de las espinas del camino del Evangelio. Y a nosotros nos van a tocar nuestras espinitas. Lo que tenemos que ver nosotros, cómo vamos a reaccionar cuando nos toquen esas espinas que van a llegar en nuestras vidas. Para Pablo esto era un orgullo, el él haber llevado este sufrimiento y haber llevado las marcas del Evangelio de Jesucristo en él. Esto lo exhibía Pablo como un orgullo. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son las marcas que tú puedes exhibir de Jesucristo? ¿Cuáles sufrimientos tú has tenido por el Evangelio? ¿Cuáles padecimientos son los que tú puedes exhibir delante de los demás, que tú has podido sufrir y quedar con un buen testimonio delante de los demás, solo por amor a Jesucristo? Bendito y alabado sea su nombre. Pablo pasó la mayoría parte de su ministerio o arrestado, o preso, o encarcelado. Y cuando no estaba preso lo andaban buscando para golpearlo, para apedrearlo, para castigarlo, solo porque él predicaba la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Y cualquier discípulo genuino de Cristo tiene que estar dispuesto a pagar el precio por él, por el evangelio de salvación. Para el apóstol Pablo, la mejor noticia que había para toda la humanidad era el evangelio. Y evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. No era el dinero, no era la fama, no era la fortuna, ni el agua, ni la luz, ni nada de eso. Era la salvación de nuestras almas. Y hay una pequeña lista que Pablo le deja a Timoteo como un ejemplo de las cosas que él padeció, y también para todos nosotros en estos tiempos. De unas cuantas cosas que Pedro padeció, y yo quiero leer esta lista para que ustedes vean de las cuantas cosas, unas cuantas de las que Pablo pasó. Y está en 2 Corintios 11, del 23 al 27. Yo hice un pequeño resumen. Dice Pablo: estuve preso más de 3 veces, en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes. Recuerden que esos 39 azotes era porque estaba comprobado que si le daban 40, la persona perdía el conocimiento y de ahí para allá no sentía nada. Por eso le daban 39 azotes. Y Pablo dice: 5 veces me han dado 39 azotes con látigo. Y los látigos tenían la punta de metal que era que laceraban la piel. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces se hundió el barco en el cual yo viajaba. 1 noche en alta mar, la noche completa, hasta que fueron y me rescataron. He cruzado río arriesgando mi vida. En peligro he estado en medio de mi pueblo. En peligro he estado en medio de extranjeros. En peligro he estado en la ciudad y en el campo. Entre falsos hermanos de la iglesia. Aleluya. Entre falsos hermanos de la iglesia. Muchas noches la he pasado sin dormir. He pasado mucha hambre. He pasado mucha sed. Y por falta de ropa he pasado mucho frío. Esta lista es bueno que nosotros la sepamos, la conozcamos, para que nos demos cuenta de las cosas que Pablo pasó por el amor a la obra del Señor. Más sin embargo, su fe nunca falló. La fe de nosotros pues tiene y debe de ser probada. Hoy ha llegado el tiempo no de oír de los padecimientos de Cristo, sino de nosotros poder padecer como padeció Pablo y Jesucristo para que nuestra fe sea probada. Y así podemos ser aprobados o reprobados o un poco más allá de lo que fue nuestro apóstol Pablo, Pedro y todos ellos que sufrieron martirio. Es el tiempo donde el reino de las tinieblas, este tiempo que estamos viviendo, se ha levantado contra todos los hombres y mujeres de fe, contra los discípulos bien formados en la iglesia del Señor, donde se avecinan persecuciones, maltratos, encarcelamiento y muerte de aquellos cristianos y discípulos de verdad. Tiempo donde nos quieren imponer un sello que por más de 2000 años la Biblia lo dice y que nosotros lo conocemos y que no nos lo vamos a dejar imponer. Tiempo donde nos quieren imponer una religión nueva. Vienen esos tiempos y nosotros ya conocemos la religión verdadera, que es la que Jesucristo formó, donde Él padeció y murió por todos y cada uno de nosotros. Porque muchos en este tiempo no van a pagar el precio y prefieren abandonar la fe y no poner su vida en riesgo. Tiempos terribles, tiempos donde nosotros tenemos que prepararnos y preparar nuestra familia para los maltratos y los castigos que pueden venir en el presente. Perdiendo muchos de nosotros en este tiempo que viene en la vida, pero ganando el cielo, porque muchos van a preferir no perder la vida, pero van a ganar el infierno. Y Pablo dejó 2 ejemplos dentro de tantos de estas cosas que van a pasar en este tiempo. En el libro de Mateo 24, del 9 al 10, da ejemplo Mateo de las cosas que van a suceder hoy, hablando de Jesucristo proféticamente de lo que nos va a suceder. Dice así: ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten, los maten,
todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá el odio por él. Está hablando de cristianos, de que muchos cristianos van a sentir odio por el otro. Y Mateo 10, del 17 al 18 dice, hablando de Jesucristo, tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que la misma iglesia lo va a golpear. Si ustedes ven muchos videos de lo que están saliendo, de lo que muchos se han arriesgado a esa iglesia, en la misma iglesia le están azotando y le están sacando. Y sigue diciendo, por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante los reyes, gobernadores, y ustedes hablarán de mí y de mi parte, ante ellos, ante su gente. Hoy en día, la vacuna que nos quieren imponer lleva como nombre ID 2020. Esto no es que va a ser para el próximo año, ni dentro de 5 años, ni dentro de 10 años. Hoy es que se van a hacer probados los verdaderos cristianos. Lo que tengamos amor por la fe y no por nuestras vidas. Hoy existen muchos cristianos llamando a sublevarnos, porque ese es un plan de las tinieblas, porque ese es un plan del enemigo, porque le estamos haciendo el juego a Satanás, que nos estamos dejándose engañar. Y yo soy de lo que digo, no, este es un plan de Dios, porque todo lo que está sucediendo está escrito en la palabra de Dios. Dice la Biblia que no cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y porque las iglesias estén cerradas, no quiere decir, porque las 4 paredes estén cerradas, no quiere decir que la iglesia de Dios está cerrada. Porque es Dios quien dice en su palabra que Él no habita en templo hecho de manos humanas. La iglesia somos nosotros. Como Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ser formado con una fe poderosa, así mismo nosotros tenemos que formar a los discípulos de este tiempo con una fe poderosa. ¿Por qué? Nosotros en la iglesia de la Alabanza del Distrito del Carril, por más de 3 años quisimos formar 3 iglesias caseras. No pudimos. El Señor cerró todas las iglesias. Hoy tenemos más de 30 iglesias caseras. Entonces, ¿es voluntad de Dios o no? Sí, claro que sí. Porque hoy más que nunca tienen los pueblos mucho más iglesias que la que tenían antes. Las 4 paredes de la iglesia están en un lugar, pero donde quiera que está la iglesia de Dios, y estamos nosotros, está la iglesia. Porque yo no veo que Pablo nunca dice en la Biblia en ningún lado, el apóstol Pablo, el pastor de la iglesia tal. Yo no encuentro eso en la Biblia. Yo sí encuentro que Pablo puso muchísimas iglesias. Y la iglesia de Pablo, ¿usted sabe dónde estaba? Donde quiera que él estaba. O encarcelado, o en la cárcel, o en su casa, o detenido, o en cualquier parte donde estaba Pablo, ahí estaba la iglesia. Por eso que Pablo dice, aunque yo estoy preso, la iglesia no está presa ni la palabra está presa. Es que estamos como medio perdidos en estos tiempos. La iglesia nunca han sido las 4 paredes. No. No es necesario nosotros tener que ir al templo en estos tiempos. No es que yo esté en contra de que se abra la iglesia para nada. Lo que yo estoy en contra es de esa mala doctrina que están ahora queriendo introducirnos a nosotros de que la iglesia son las 4 paredes. Y la Biblia no dice eso. Nosotros anhelamos estar en nuestro templo para darnos amor, para congregarnos. Pero la iglesia es donde quiera que nosotros estamos. Y el Señor Jesús, en ese sentido, le dejó una profecía hablando con la samaritana en el pozo. En Juan 4:21, dice lo siguiente. Jesús diciéndole a la samaritana: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir ni a este monte ni al otro. Estos son los tiempos. Yo no tengo que ir al templo para adorar, porque donde quiera que yo levanto mis manos, hago una alabanza y oro al Señor, yo estoy alabando y adorando a mi Señor. Eso lo dice la Biblia. Es tiempo de que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. De eso sí es tiempo. Y hoy muchos están desesperados por ir a la iglesia. Mucha gente nos llama, ay, que yo anhelo estar en mi iglesia, que yo quiero estar en mi iglesia, pero eso es por la pandemia. Eso es por el problema que tenemos.
Eso es porque hay una dificultad. No son todos, pero muchos son así. ¿Por qué? Porque cuando usted se fija en todo el trayecto que tuvo esa persona en la iglesia, y usted le pregunta, ¿y dónde servía? En ningún lado. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el servicio que le prestaba al Señor? Ninguno. Y le aseguro completamente que cuando llegue el día de abrir las iglesias, esas personas van a ir 2 o 3 veces. Y otra vez van a dejar de ir como tenían por costumbre. Porque no son verdaderos discípulos del Señor. Porque el verdadero discípulo obedece a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo me pregunto, ¿para qué tú quieres que abran el templo? ¿Para servir? ¿O para que sea el hermano Darwin que te ponga la guitarra en el pecho y tú tengas que levantar la mano para poder adorar? Porque ni eso hacíamos. Yo espero que esta pandemia nos lleve a la reflexión de que nosotros tenemos que tener una verdadera adoración en el templo cuando estemos allá. Porque si no lo hacemos en el templo, menos lo vamos a hacer fuera del templo. Pablo le decía a Timoteo que no importa lo que sufriera, lo que pasara por causa del Señor, ese esfuerzo vale la pena realizarlo, mis amados hermanos. Y Pablo le dice a Timoteo en otro capítulo, en el capítulo 4, 2 Timoteo 4, 17 y 18, lo siguiente. Pero el Señor Jesucristo sí me ayudó y me dio valor para anunciar su mensaje a gente de otros países. Así Dios me salvó de la muerte, como si me hubiera rescatado de la boca de un león hambriento. Yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que lo alabemos por siempre. Aleluya. Pablo confiaba en el Señor y él le está diciendo a Timoteo, yo sé que el Señor me va a cuidar y como me cuidó a mí, te va a cuidar a ti. Hoy como nunca antes se necesita un discípulo de valor para predicar la palabra de Dios. Y el verso 9 dice, me tienen encarcelado, como si yo fuera un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encarcelado. Pablo le está también insinuando a Timoteo que él estando libre tiene un privilegio que él no tenía. Porque Timoteo estaba libre y Pablo estaba preso. Y Pablo le está recordando, tú tienes un privilegio que yo no tengo, por lo tanto aprovéchalo para que haga obra de evangelismo y sea un buen discípulo como yo te he enseñado. Y aunque mi palabra está presa, atado, encadenado como un criminal, mi lengua ni mi pluma están presas. Pues con esta misma pluma, la carta que él escribía, el mismo Timoteo la llevaba a otra iglesia. A la iglesia van 2 o 3 personas de visitas. Vamos a hacer un pequeño análisis. A la iglesia van 2 o 3 personas de visita. Si en una iglesia hay 100 personas y van 3, quiere decir que el 97% de los que están dentro de la iglesia son evangélicos. Y solamente el 3% son personas que no conocen del Señor. Ahora yo te pregunto, si solamente va un 3%, ¿cuánto hay fuera de la iglesia? Hay 97% de personas que no conocen del Señor y que no están en la iglesia. A esas personas que el Señor nos llama a nosotros predicarle el evangelio de salvación. No a los que están dentro de la iglesia, es a los que están fuera de la iglesia. Y para eso nosotros tenemos que ser formados como verdaderos discípulos de Cristo, para que le llevemos el mensaje de salvación. Porque muchos se están muriendo en esta pandemia sin Cristo. Y sus almas ya están condenadas y perdidas. No debemos nosotros hoy de extrañarnos de que muchos lo que anhelan es ir a la iglesia porque es más cómodo. Esa es la zona de confort. Porque nadie quiere pagar el precio de ir a predicar la palabra fuera de la iglesia. Y es el Señor que está cerrando la iglesia para que nosotros formemos niños, una nueva generación con fe fuerte, con una fe inquebrantable, que no se dejen llevar de ninguna doctrina errónea o falsa de estos tiempos. Porque en la iglesia nosotros tenemos los niños y un ministerio, no solo nosotros, sino muchas iglesias, donde los niños ven una película, donde se les lee la palabra, pero hoy el Señor nos lo ha puesto en nuestras casas para que le hablemos de los sufrimientos y padecimientos que pueden venir por su fe, para que ellos meten y conozcan más del Señor, para que ellos sean discipulados
de la manera correcta, como nosotros tenemos que enseñarlo a esta nueva generación, que va a pasar muchas cosas de las que ya están escritas y que por más que nosotros oremos, si están escritas se van a cumplir. Por eso, en el libro de Mateo 28, del 18 al 20, el Señor nos deja la gran comisión. Y yo quiero leerla desde la Biblia. Dice así, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días del mundo, hasta el fin. Ese mandato que el Señor nos da a nosotros es la misión que nosotros tenemos que llevar a cabo. Nosotros tenemos una visión en el distrito del Carril, que es alcanzar a toda criatura para Jesucristo en el Carril. Esa es nuestra visión. Pero la misión es ir y hacer discípulos. Hoy usted tiene la oportunidad de que en su casa usted pueda hacer discípulos. Porque si yo le preguntara ahora mismo a usted, ¿cuántos discípulos usted ha hecho? Y usted tiene que contestarse, ¿cuántos discípulos usted ha hecho? Porque en el cielo, ese mandato que da el Señor, es a usted que le van a preguntar. No es al maestro que lo instruyó, sino a usted, ¿cuántos discípulos usted hizo? Porque es un mandato bíblico que nos da el Señor. Vayan y hagan discípulos. Y nosotros tenemos que hacer discípulos, para que nosotros podamos entregarle los dones que el Señor nos dio, multiplicados. Me diste este don, mire el don que yo desarrollé, y el fruto que pude obtener también por el don que tú me diste. ¿Cuál fruto usted le va a entregar al Señor si usted no hizo ningún discípulo? Hoy es el tiempo para nosotros reflexionar y saber que esa es nuestra misión en la vida. Que el discípulo no tiene que darle todas las cosas, sino que usted las tiene en la Biblia para aprenderla. La palabra de Dios no está, ni nunca va a estar atada, ni presa ni silenciada. Aquí vemos la causa real del evangelio de salvación. Las aflicciones presentes que vamos a tener en estos tiempos. Y cómo nosotros debemos de enfrentar estos tiempos. La idea de la salvación y de la vida eterna para muchos que no conocen del Señor es muy difícil, pero para nosotros no. Nosotros que sabemos en quién confiamos, a quién le creemos, en quién tenemos puestas nuestras vidas, porque nuestra salvación está segura. Ahora yo te pregunto a ti, amigo, hermano, que no ha conocido al Señor, ¿dónde está tu salvación? ¿Quién cuidará tu alma después que tú partas de este mundo? Porque solamente en Cristo está la salvación de tu alma. Y hoy nosotros queremos ofrecerte esa salvación. Hoy nosotros queremos decirte que como discípulos nosotros anhelamos, deseamos y queremos que tú también seas un discípulo de Cristo, para que pueda enfrentar todas las cosas que en estos tiempos difíciles vienen. Y que por más que nosotros hagamos, la palabra de Dios se cumple, querramos nosotros o no querramos. Por eso te invitamos a que conozcas del Señor, a que aceptes a Jesucristo, a que seas un discípulo de Cristo, para que tu alma sea salvada como nuestras almas. Que por más dificultad que podamos nosotros tener en este tiempo, estamos confiados y seguros de que en Cristo estamos más que contentos, porque Él dice en su palabra que Él nos guardará y Él nos cuidará, y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está conmigo, nada podrá estar en contra nuestra. Dios te bendiga y Dios te guarde, amado hermano.